Muy buena a todos. Les vamos a exponer la mediación comunitaria con énfasis en los facilitadores judiciales. Las integrantes somos Cristina Melissa Martínez Núñez y su servidora Camila Estelín Mendoza Parrilla. Como antecedentes tenemos de que desde siempre en Nicaragua ha habido problemas con el acceso a la justicia en las zonas rurales. Entonces, en marzo de 1997, el gobierno de Nicaragua solicitó a la OEA de que se hiciera un programa de colaboración para ayudar en el proceso de democracia en estas zonas rurales. Ya para octubre, siempre del año de 1997, se logró firmar un acuerdo con la OEA, el cual se llevó a cabo con la ayuda de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Con este acuerdo se posibilitó la llegada de la justicia a lugares de difícil acceso, a través de mecanismos alternos a la justicia tradicional, y así nacen los facilitadores judiciales voluntarios. Al principio de este proyecto había un facilitador judicial voluntario en ciertos municipios, los más conflictivos, pero gracias al éxito que tuvo este programa se logró expandir, primero a 50 municipios, luego a 75 municipios y por último se expandió a todo el territorio nacional en el área campesina. Los facilitadores judiciales hacían diligencias como mediaciones previas, hacían asesoramiento a la comunidad, a personas que estuvieran en conflicto, o hacían mediaciones extrajudiciales cuando un juez se los pedía. A pesar de la gran importancia que adquirieron los facilitadores judiciales voluntarios, carecían de un marco legal que los regulara. Entonces, hasta el año 2002, que con el proyecto de reforma y modernización normativa, se logra introducir la figura del facilitador judicial rural a través del Código Procesal Penal. Y la Corte Suprema de Justicia, mediante un acuerdo, creó un reglamento a finales de este mismo año. La base legal de los facilitadores judiciales se centra principalmente en tres cuerpos normativos además de la Constitución Política. Estos son el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Facilitador Judicial Rural. En el Código Procesal Penal tenemos de que, bueno, cabe destacar de que la mediación solo cabe en faltas, en delitos imprudentes, en delitos menos graves y en delitos patrimoniales donde no medie la violencia. Entonces, el artículo 57 del Código Procesal Penal dice que la mediación, en los casos en que proceda, se podrá hacer ante un abogado, un notario, la Defensoría Pública o un facilitador judicial debidamente autorizado por la Corte Suprema de Justicia para mediar. En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Penal le reformó el artículo 169, añadiendo a este artículo al facilitador judicial como parte del auxiliar, del personal auxiliar del Poder Judicial. También se adicionó el artículo 200 bis, el cual designa al facilitador judicial rural como un cuerpo al servicio de la Administración de Justicia. Por último, en el reglamento, abarca el ámbito de competencia de los facilitadores, sus funciones, sus derechos y deberes, sus requisitos, las formas de ingreso y de destitución, entre otras cosas. La mediación comunitaria es un método alternativo que se preocupa del manejo de los conflictos locales o comunitarios, o bien se desarrolla en el seno de un grupo, organizaciones, sectores y pueblos que presentan lazos de permanencia en común. Estos pueden darse por irrespetos de normas comunitarias, conflictos de linderos, los cuales son muy frecuentes, aguas fluviales, pueden ser por el paso de las aguas fluviales que perjudican a otras personas, basura, ya que esto puede ocasionar una serie de enfermedades si se dejan a la intemperie, robo y hurto de menor monto y problemas de tierra y otros bienes. La mediación comunitaria es la que se focaliza en la resolución de conflictos vecinales y sociales entre personas del mismo barrio, municipio, entre otras. Y en principio, cualquier persona puede ser de mediador comunitario, siempre y cuando tenga ciertos conocimientos mínimos, como conocimiento de la mediación, conocimiento del papel del mediador, manejo del proceso pedagógico de formación de mediadores, desarrollo de las relaciones de correspondencia con otros mediadores,
Pero en Nicaragua, hoy en día estos mediadores son elegidos por el Poder Judicial a través del reglamento de facilitador judicial rural. De igual manera, en los casos en que los centros de mediación, los casos de los centros de mediación son elegidos a través de su propio reglamento. En Nicaragua, el facilitador judicial tiene competencia para tratar conflictos en materia penal y civil. Esto de acuerdo al artículo 57 del Código Procesal Penal y el artículo 412 del Código Procesal Civil. Entre sus funciones tenemos orientar a las personas de su comunidad en trámites judiciales y administrativos, realizar acciones de prevención de delitos y mediaciones en sus comunidades en los casos en que la ley lo faculte, remitir a la autoridad competente los conflictos o situaciones que no sean de su competencia, brindar consejo o asesoría a los miembros de su comunidad o a solicitud expresa del usuario, mantener relación y comunicación fluida con los funcionarios que integran el sistema judicial y autoridades o delegados municipales de las diversas instituciones, realizar diligencias que les sean delegadas por el juez local del municipio como auxiliar de la Administración de Justicia. Antes de empezar la mediación, es necesario buscar lugares cómodos, por ejemplo, la casa del facilitador o lugares que faciliten la comodidad en el encuentro. El lugar de la mediación debe permitir hacer descansos con posibilidades de tomar refrigerio, cuidar la ubicación de las partes, huir de posiciones enfrentadas. La mesa redonda es el formato predominante, respetar la distancia mínima entre las partes, porque puede darse violencia entre las partes. Si las partes, digamos, tienen tanto conflicto que puede ocasionar algún acto violento, es necesario ponerlo a cierta distancia. La mediación celebrada por el facilitador judicial se centra en 6 pasos específicos que ponen en práctica sus cualidades innatas de líder comunal, que al final se traducen en acuerdos totales, parciales o no acuerdos, siempre apegado al respeto absoluto de los principios de autonomía de la voluntad de las partes, igualdad y confidencialidad. Los acuerdos extrajudiciales son celebrados por el facilitador en aquellos casos en que la ley no contempla la mediación, pero tampoco la prohíbe, y las partes solicitan su realización. Las partes tienen sus funciones, que son participar activamente en el diálogo, ya que estas son protagonistas del proceso, aportar ideas o posibles soluciones del conflicto y negociar según los intereses reales en el juego. Las funciones del facilitador, por su parte, son facilitar la comunicación entre las partes, ayudar a las partes a analizar la controversia, ayudar a entender los intereses y necesidades de la otra parte y reflexionar realmente las posibles soluciones. Eh, Existen las fases de premediación, entrada, un cuéntame que hace el facilitador para que las partes den sus posiciones, sus opiniones, situar el conflicto, buscar soluciones y por último llegar a un acuerdo. Ok, en cuanto a los efectos legales del acuerdo, en el caso de la materia penal, una vez terminado el proceso de mediación, el facilitador debe llevar el acuerdo ante ante el Ministerio Público para que éste verifique su validez y procedencia. Si el Ministerio Público lo ve bueno, lo lleva ante el juez para que éste lo anote en el libro de mediaciones del juzgado. Esto provoca que se suspenda la persecución penal del imputado durante el plazo establecido en el acuerdo para que éste repare los daños. Si éste cumple, el imputado cumple el acuerdo, entonces el juez, a petición de parte, deberá de dictar mediante un auto la extinción de la acción penal. Si en cambio el imputado no cumple con el acuerdo, entonces la parte interesada deberá acudir al Ministerio Público, informarle la situación y que éste proceda a iniciar la persecución penal. En el caso de la materia civil, el artículo 412 del Código Procesal Civil nos dice que una vez terminado el proceso de mediación, las partes deben de acudir ante el juez, mostrarle el acuerdo de mediación y que éste verifique su validez, para que así pueda ser anotado en el libro de mediaciones del juzgado. En cambio, si las partes no cumplen con el acuerdo, el mismo código nos dice de que el procedimiento será el establecido para la ejecución de títulos no judiciales. Muy bien, ahora vamos a proceder a hacer la simulación de un caso de mediación comunitaria, el cual fue llevado ante el facilitador judicial Francisco Arauz Cardosa, en el que
las partes le han relatado de que Cristi Martínez le vendió 10 caballos de raza andaluza a Camila Estelí, pero Camila se dio cuenta que 2 de estos caballos no estaban en las condiciones pactadas. Entonces Camila le hace el reclamo a Cristi, que le devuelve el dinero de los caballos, y aquí surge el conflicto. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Soy Francisco José Arauz, facilitador judicial rural de acá del CUA. Quisiera que por favor me relaten los hechos del conflicto desde su punto de vista, empezando por usted, Camila, y siguiendo con Cristi, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo busqué a Cristi para hacer un contrato donde ella me vendiera 10 caballos de raza andaluza por $100,000. Yo se los pedí a ella de que estuvieran en buenas condiciones. Los caballos, pues yo los ocupo para dar clases de equitación. Yo divido los grupos de caballos en 5. Entonces, hago uso de 5 caballos un día y 5 caballos el otro día para no esforzar mucho a los caballos. Pero resulta que el primer día de entrenamiento yo notaba de que uno de los caballos se cansaba muy fácilmente, no duraba todo el entrenamiento, pero pues yo no le puse mente, le di reposo. Al día siguiente en el otro grupo pasó lo mismo con uno de los caballos. No rendía, se cansaba muy fácil, a lo que yo pues llamé al veterinario, le pregunté y lo que me dijo fue que le diera reposo a los 2 animales. Yo le di reposo unos 2, 3 días para que se repusieran y volvimos normal a los entrenamientos. Sin embargo, como una semana y media después, los caballos no duraban, estaban muy enfermos, no aguantaban el entrenamiento, hasta el punto que uno de los caballos colapsó en uno de los entrenamientos y no se puede mover. Entonces, yo llamé al veterinario preocupada para que me dijera qué hacer con el caballo o qué le puedo dar, y decidí llamar a Cristi porque para reclamarle de que estos caballos no estaban en las condiciones de que ella me había prometido, entonces que me regresara el dinero de esos 2 caballos porque no me servían para los entrenamientos. Yo no estoy de acuerdo con la petición, dado que, en primer lugar, los caballos son realmente de raza pura y al momento de la entrega estaban en perfectas condiciones. El colapso del equino se dio al exceso de trabajo y a la omisión de auxilio debido a que el veterinario llegó hasta mucho tiempo después, pudiéndose evitar tanto el colapso como el avance de la enfermedad si se hubiese tratado a los animales a tiempo y no se le hubiese desgastado físicamente como se le hizo, viendo que estaba enfermo, se le hizo trabajar de más. Pero es que eso no es mi culpa, esos caballos venían enfermos cuando usted me había dicho que los caballos estaban en perfectas condiciones para usarlos para los entrenamientos. Sí, pero no es mi culpa, porque cuando yo entregué a los caballos se encontraban en perfectas condiciones de salud, se miraban perfectos. Y esta enfermedad no se puede detectar, no tiene ningún síntoma. No había manera que yo me enterara de que estos caballos podían estar enfermos. Pero no puede ser de que no hayan presentado ni un síntoma en todo el tiempo que usted los tuvo. Bien, bien. Calma, entiendo. Aquí no venimos a buscar culpables. Debemos de dejar esas posiciones y enfocarnos en una solución que cumpla sus necesidades. Bien, entonces Camila, ¿qué perjuicio le trajo a usted el conflicto económicamente hablando? Pues yo estoy incurriendo en muchos gastos, yo tengo que pagar al veterinario para que llegue a aplicarle el tratamiento, yo tengo que pagar las medicinas y además estoy pagando a personas que me cuiden los caballos por el tiempo de que ellos se recuperan. Cristi, ¿y usted qué pérdidas le trae a la propuesta de Camila? Para mí supone una gran pérdida debido a que yo incurrí en gastos de cuidado y alimentación durante todo el tiempo en el que yo crié al caballo. Son caballos, como ya les había dicho, de raza pura, son caballos delicados que requieren mucho trabajo, mucho cuidado, medicina, alimentación. Todo esto supone un gasto y para mí regresarle el dinero es como que si se lo estuviera regalando y no me resulta.
Pero entonces si no me va a regresar el dinero, al menos que pague el tratamiento de los caballos. Tampoco me parece que tenga que pagar todos los gastos porque es mucho dinero y no fue mi culpa lo que pasó con los caballos. Eso se dio al exceso de entrenamiento y a la omisión de auxilio de parte del veterinario. Entiendo, escucho gastos por un lado, gastos por el otro. Les podría proponer una solución que me parece que está justa atendiendo a sus necesidades. ¿Qué tal si pagan la mitad y mitad de los gastos? Esto es un punto neutro para evitar las pérdidas a ambas partes. Bueno, considerando de que pues ha sido un caso fortuito prácticamente, de que no, es una situación que está fuera de nuestras manos y para evitar más gastos, pues estoy de acuerdo. Sí, creo que yo también estoy de acuerdo porque pues si esto evita que continuemos un proceso más largo, que incurramos en más gastos, que quizá ni siquiera se pueda realizar aquí en el CUAC, estoy de acuerdo en que se dé de esta forma. Bien, habiendo acordado ambas partes, programaremos sesión dentro de 3 días, ¿les parece? Para poder calcular el monto que se tendrá que repartir y firmar el acuerdo que prevalecerá, pues. Así concluimos.